¿Qué tal? Un saludo, mi nombre es Carlos Mario Fisgativa. Es un placer estar acá en el primer Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad. Mi ponencia va a tratar de dar curso a una pregunta que es si hay lugar para la deconstrucción en las discusiones del poshumanismo. Cabe señalar que esto hace parte de una investigación un poco más amplia, mucho más prolongada, por lo cual en el contexto de este congreso y de esta ponencia me limitaré a dar unas líneas generales de lo que he venido investigando hasta la fecha y quedan abiertas una serie de líneas de interrogación y de exploración que pues requerirían de mucho más tiempo para ser abordadas y ser presentadas. Mm, en primer lugar, entonces, voy a hacer una presentación general de la problemática, de lo que entiendo por poshumanismo, para luego, en segundo momento, relacionarlo con algunos aspectos de la filosofía de Jacques Derrida y por último, encontrar unos puntos confrontación que son un poco polémicos y que me interesa dejarlos sobre la mesa. Bien, en primer momento entonces, habría que decir que el poshumanismo es una de las tendencias muy presentes en la filosofía de inicios del siglo XXI, ya que asume críticas al proyecto humanista occidental y traza también unas convergencias con debates relacionados a los animales no humanos, las dinámicas ecológicas planetarias en contextos altamente mediados por la tecnología. Esto se puede evidenciar en textos de Rossi Braidotti, Donna Haraway, Claire Colebrook, Noelia Vil y Paula Fleisner, por ejemplo. Ante estos debates se encuentran aproximaciones teóricas del siglo XX que asumen como un estandarte la reevaluación del humanismo y que dan pie a críticas radicales del antropocentrismo y el especismo. En este caso voy a solamente a referir algunas ideas de Rossi Braidotti, de Cary Wolf también. Por otra parte tenemos que en textos de Derrida como de la gramatología, la escritura y la diferencia, ecografías de la televisión y muchos otros, se puede evidenciar que Derrida no se afirma o no se reconoce como un representante de lo que es el poshumanismo. Sin embargo, esta es una de las ideas que estoy trabajando. Es posible trazar una ruta de convergencia entre la filosofía de Derrida y los discursos poshumanistas, reconocida por algunos teóricos, no reconocida por otros, y allí es donde nos concentraremos en la parte final de esta presentación. En general, tanto poshumanismo como de construcción tienen un punto común que es el descentramiento del hombre como especie y de los valores humanistas. Eh, Ello se puede sustentar en la problematización que hacen de la distinción entre técnica y naturaleza, eh, porque allí reside la excepcionalidad también del humano y es una de las dualidades que más se trabajan desde estas dos perspectivas. Bien, y creo yo que si hacemos este rastreo, pues será un poco más clara la posibilidad o no de un diálogo entre deconstrucción y poshumanismo. Bien, entonces en este primer momento hablemos de lo que sería el devenir poshumano. ¿Sí? Resulta muy curioso que cuando estamos haciendo llenando algunos formularios en internet o abriendo un correo, una cuenta, se nos pide verificar si somos o no un robot. Esta es una idea que señala Rossi Braidotti al inicio del libro Conocimiento Poshumano. ¿Sí? ¿Por qué llegamos a una época en la cual se nos pide verificar que detrás de esta pantalla, detrás de este computador o este teclado no hay un robot? Eso es un síntoma de cómo la tecnología misma y las redes de comunicación nos llevan a indagar por qué es eso del humano y por buscar algunas delimitaciones. Mm, Incluso, si ustedes recuerdan en la inscripción para este evento, se nos pedía que el video tuviese por lo menos un rostro humano. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuáles son las consecuencias o las dificultades ante las cuales nos encontramos si no hay un rostro humano, si no verificamos que somos o no somos un robot? Bueno, lo que está detrás de esto es indagar cuáles son los límites del humano en el horizonte de una alta mediación tecnológica.
Detrás de esto entonces podemos ubicar que hay una pregunta clave a la discusión del poshumanismo, y es el cuestionamiento de la posición entre naturaleza y técnica o naturaleza y cultura. Eso es también un nodo que articula el debate entre deconstrucción y poshumanismo. Ahora bien, el llevar a problematizar esta oposición no se debe solo a los avances tecnológicos que tienden a borrar la distinción entre naturaleza y cultura, sino que la oposición entre lo construido y lo dado como supuestamente natural es algo que ha venido siendo revisitado por muchos autores, entre ellos los poshumanistas y Derrida también. ¿Sí? Y esto remite a unas distinciones epistemológicas y ontológicas importantes que debemos reconsiderar. Desde estas perspectivas es frecuente señalar lo siguiente, abro comillas: los límites entre las categorías de lo natural y lo cultural han sido desplazadas y en larga medida eh, se, han, se han difuminado, se han borrado, nos dice Rossi Braidotti en el libro Lo Poshumano. Esto lleva antes a Braidotti a plantear un continuum entre naturaleza y cultura y a posicionarse en una perspectiva zoocentrada y mater-realista. En esta misma línea de discusión también podemos ubicar la problematización que Donna Haraway hace del concepto de naturaleza, ¿sí? Porque considera que es un concepto que lleva consigo la carga de la colonización, del racismo, del sexismo e incluso cierto etnocentrismo que reflejan un deseo de posición y de dominio. Es así como en algunos de sus textos discute acerca de el carácter no natural del concepto de naturaleza, y opta más por una comprensión de lo artefactual, de lo artificioso, lo creado performativamente, o digámoslo así, las ficciones performativas, aspecto que coincide con la formulación de la artefactualidad que realiza Jacques Derrida en textos como ecografías de la televisión. Entonces hay una comprensión común de la performatividad, de la producción de ficciones, que no se soporta en la posición dualista entre naturaleza y cultura, ficción, realidad, sino que apunta más al aspecto productivo. Ahora bien, no se trata solo de un descentramiento con respecto a aspectos ecológicos, evolutivos o tecnológicos, ni de rechazar cualquier comprensión de lo humano, sino que desde el poshumanismo se propone una perspectiva en la que no se cancele el humanismo, sino que se busquen otras comprensiones y explicaciones de lo que es el humano, de lo que es el actual devenir poshumano, mmm, para pues poder diagnosticar y tener una cartografía de lo que ocurre en la actualidad. Esto no está exento de desafíos, de contradicciones, de problemáticas, como lo señala Cary Wolf, quien también en su libro ¿Qué es el poshumanismo? Reconocen pensadores como Foucault, por ejemplo, Derrida, referentes importantes para la reflexión acerca de los límites del poshumanismo. ¿Sí? Invitándonos a pensar los marcos éticos y epistemológicos desde los que se ha planteado, para ver cuál es la posibilidad de que a futuro sean reconsiderados o replanteados a partir de las lecturas que nos han mostrado hasta ahora las partes más nocivas del especismo, de la excepcionalidad antropológica y consiguiente las ideas, por consiguiente las ideas, planteamientos filosóficos que se asocian a esto. Lo hace Cary Wolf desde una perspectiva diferente a la de Braidotti. Él señala que hay un giro decisivo en el pensamiento poshumanista que se puede rastrear en el encuentro entre la filosofía de Derrida y la teoría de sistemas, como la de Luhmann, dado que ambos evitan colocar el significado como un aspecto netamente humano, y de esta manera están removiendo, descentrando al humano o al Homo sapiens de una perspectiva privilegiada en relación a temas como el significado de la información y la cognición. Esto es una cita de Cary Wolf del texto que es el poshumanismo.
Bien. Teniendo ya planteadas estas características, paso a concretar a partir de una cita de Rossi Braidotti, quien nos da un diagnóstico de lo que para ella son las líneas actuales de trabajo del poshumanismo, ¿sí? Una especie de cartografía de lo poshumano o de las poshumanidades. Braidotti señala que el poshumanismo se concentra en tres líneas de discusión, pero le interesa principalmente la línea crítica que realiza un análisis de la subjetividad y que asume las contradicciones, presentándose como afirmativa y en contraste con la vertiente negativa y una vertiente analítica. Cito: pues su humanismo es el momento histórico que marca el fin de una oposición entre el humano y el antihumanismo, perdón, entre el humanismo y el antihumanismo, y traza un marco discursivo diferente, buscando más afirmativamente nuevas alternativas. El punto de partida, para mí, dice Braidotti, la muerte del hombre, mujer, de ambos, ¿no? Lo que marca la decadencia de algunos de las premisas fundamentales de la Ilustración, precisamente el progreso del hombre a través de un orden autorregulado y teleológico basado en la razón y de la racionalidad secular científica, a la que se le otorga la función de la perfectibilidad del hombre. Entonces la perspectiva poshumanista descansa en la asunción de que la decadencia del humanismo va más allá, ¿sí? Y que requiere explorar alternativas sin caer en la retórica de la crisis del hombre. Por lo tanto, trabaja más allá hacia otros horizontes, elaborando alternativas para conceptualización del sujeto humano. Bien, para pasar a una última parte de esta presentación, tendría que decir que habiendo identificado unos puntos en común entre el deconstrucción y poshumanismo, queda un sinsabor en la lectura que puedo hacer de algunos textos de Rossi Braidotti, dado que hace una consideración un poco ligera o tal vez no ligera, pero que dice mucho de su posicionamiento teórico sobre lo que es la deconstrucción, ¿sí? Muchos otros autores reconocen en la filosofía de Derrida no solo un antecedente del poshumanismo, sino una filosofía que aún aporta para las rutas de discusión en relación con la cuestión animal, con la cuestión de los nuevos medios y podríamos agregar la cuestión de la técnica, que es una de las que sugiero yo en mi trabajo actual, y también la relación, por ejemplo, con las teorías de la vida, la cibernética y otras áreas surgidas en el siglo XX. Es frecuente encontrar que, en contraste, Braidotti señala que el poshumanismo o su poshumanismo es afirmativo, que no tiene una nostalgia con el pasado, que no tiene una nostalgia por el humanismo como si lo encuentra en Derrida, que su poshumanismo no se soporta en un marco lingüístico como sí ocurre en la deconstrucción. Y esto me parece que puede ser revisitado. Es claro que la recepción de la obra de Jacques Derrida tiene muchos matices y tiene unas claras líneas de recepción en lo que es la Academia Norteamericana, por ejemplo, en la que se centraron las discusiones en el tema de la literatura, de la crítica literaria y de su relación con la lingüística, por lo cual ha sido recibida la obra de Derrida precisamente como una teoría sobre la literatura del lenguaje. Pero si hacemos un análisis detallado de textos derridianos, encontramos que para Derrida la indagación por el lenguaje o por la escritura en particular debía ponerse en el horizonte de discusión de la técnica, de la cibernética, de las ciencias de lo viviente, por lo cual señala que la pregunta por la escritura nunca es ajena a la cuestión de la técnica, pero también a muchas otras, ¿sí? En ese sentido, considero que una lectura no de lo que se llama de construccionismo, de construcción, que es una etiqueta poco acertada y que deja mucho que pensar acerca de la comprensión de la obra derridiana,
Entonces decía que si nos hacemos una lectura más precisa de ciertos textos y de lo que es la recepción actual de la obra de Derrida, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos puntos de encuentro y de discusión que aún son posibles entre deconstrucción y poshumanismo. Sin embargo, para ello habría que hacer todo un ejercicio de lectura y de contraste al que los invito también a entrar con esta ponencia. Muchísimas gracias.